Y realmente vamos a iniciar una sección muy bonita, una sección realmente muy chévere que necesitamos conocer, aprender, apreciar y valorar también, porque es una sección que nos va a hablar prácticamente de nuestra relación con el Señor en este momento, cómo está nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos ahora con el Señor. ¿Vale? Aunque vamos a estudiar algo de tanto tiempo atrás, también lo vamos a ver muy en la actualidad. ¿Están con sus Biblias allí? Éxodo capítulo 25. Quiero que me acompañen a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 25, del verso 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Señor, queremos agradecerte y queremos pedirte, Dios, que seas tú bendiciéndonos, ayudándonos y guiándonos en esta noche, Padre. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos des de tu gracia, de tu favor, que nos permitas entender lo que tu palabra tiene para nosotros en esta noche. Gracias por lo que nos hablas, gracias por lo que nos enseñas, y oramos, Señor, para que seas tú realmente mostrándonos cómo podemos relacionarnos contigo, cómo es que tú quieres que nos relacionemos ahora, Señor, que somos ese templo para ti. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan, la última vez que vimos Éxodo, el capítulo 24, fue un capítulo donde se llevó a cabo una ceremonia de celebración del pacto entre el pueblo y Dios. ¿Lo recuerdan? Fue un pacto que se celebró con todas las de la ley, por así decirlo. Primero, Moisés escribió, aunque el pueblo estaba emocionado, habían dicho que querían cumplirlo, el pueblo se emociona y Moisés lo que hace es escribir el pacto que ellos van a firmar, lo lee al pueblo, o sea que son conscientes de lo que ellos van a firmar, y es sellado a través de los sacrificios. Sí, eso es lo que ocurre. El compromiso fue hecho por todos en unanimidad, representando una nación que honraba y glorificaba a un solo Dios. Y eso es interesante, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro país, decimos que en nuestro país hay libertad de culto, ¿no es cierto? Donde hay cualquier cantidad de sectas, religiones, y tenemos una relación verdadera con el Señor Jesucristo, como lo es la iglesia cristiana, nació del corazón de Dios. Y eso es la diferencia entre nosotros y la diferencia de una secta. Cuando alguien te pregunte, ¿tu iglesia quién la fundó? ¿Qué dirían ustedes? Sí, mucho cuidado con decir, no, la fundó un pastor llamado Chuck Smith en el año 1982. ¿Qué? ¿Sí? El movimiento o el estilo de iglesia que hoy vivimos y del cual hacemos parte, un movimiento, se llama Calvary Chapel a nivel mundial, pero realmente quien originó la iglesia es Cristo, y eso es muy importante. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo nació los Testigos de Jehová, bueno, nació por Carlos Russell. Cómo nació los adventistas, salió con una señora Helen White. Cómo nacieron, bueno, cualquier cantidad de sectas nacieron basados por unos hombres. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque nosotros honramos al Señor, tenemos claro que nuestra nación no es de
no es de corriente, por así decirlo, no hay una nación que proclame en unanimidad al único Dios verdadero, porque tenemos una cantidad de sectas adorando a muchos dioses, ¿sí? Nosotros aquí encontramos en esta unanimidad un pueblo dispuesto a honrar y obedecer a Dios. No sé si me hago entender con esto, pero lo que quiero decirles es, toda la nación, puede ser que habían destellos de rebeldía de uno, del otro, lo que fuera, pero como nación estaban diciendo, te pertenecemos a ti, te queremos honrar a ti, o sea, todos estaban basados en esa relación con el Señor. Entonces, a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 40, que es donde termina el Éxodo, ¿sí? Donde termina este nombre que es salida, veremos instrucciones de Dios a Moisés para erigir un tabernáculo, una tienda, donde Dios iba a empezar a morar en ese lugar para poder relacionarse de una forma diferente con el pueblo. Entonces, por así decir, esta obra grande que Moisés va a dirigir, o Dios va a dirigir por medio de Moisés, es una obra inmensa. Vamos a ver las dimensiones, vamos a ver el mobiliario que había en el templo, es algo tremendo. Dios es el dueño y arquitecto principal de la obra, Moisés será el residente de la obra, ¿sí? Y el resto del pueblo serán los obreros de esta gran ingeniería, pero el dueño de esta obra es Dios, el que va a mostrar los planos, el que los hizo, el que los hizo a escala también es Dios y se los va a entregar a Moisés. A escala, ¿por qué? Porque vamos a entender que todo lo que hará Moisés en ese tabernáculo será sombra y tipo de lo que había de venir, de la obra de justificación que Cristo haría hacia el mundo, de la obra redentora de Cristo, ¿sí? Todo eso estará ahí. Veremos el oro, la plata, el bronce. Cada uno de estos elementos tienen un valor espiritual que nos va a mostrar lo que Cristo haría por nosotros. Entonces, el propósito de este tabernáculo y su inmobiliario y los oficios que ahí se realizarían, las ceremonias que ahí se cumplirían, representarían una sombra y tipo de lo que habría de venir, que veremos en el cielo. Y yo quiero que en un momento vamos a ver varios pasajes. Hebreos es uno de los que más comenta esta situación. Y yo quiero que ustedes me acompañen un momento a Hebreos 7. Vamos a leer parte de Hebreos 7, parte de Hebreos 8 y parte de Hebreos 9. Vamos a leer mucho hoy. Lo que yo quiero que veamos es que este mobiliario, este tabernáculo era muy importante, ¿sí? Por todo lo que representaría. Para nosotros representa algo muy especial ahora, o sea, todo el significado que contiene. Entonces, me acompañan a Hebreos 7 y vamos al verso 22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces hablamos de que esto hace parte de un mejor pacto, lo que Jesús haría, y estamos viendo el antiguo pacto. Verso 23. Y los otros sacerdotes, está hablando de los que oficiaron en el tabernáculo, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es claro, no podemos entrar en detalles, pero está hablando de cómo el pueblo anteriormente lo hacía y cómo lo hace, cómo el escritor de Hebreos quiere que lo conozcamos, cómo funciona en nuestros días. Anteriormente un sacerdote venía con sangre ajena. Jesús, como el sumo sacerdote, vino con su propia sangre y perdonó nuestros pecados. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos ir a un lugar a sacrificar un animalito, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y si creemos en Él, estamos justificados, tenemos paz para con Dios. Hebreos 8:3, acompáñenme a Hebreos 8:3, por favor. Note que está diciéndonos todo lo que se va a hacer que vamos a aprender, todo lo que se va a hacer, lo vamos a ver que Hebreos dice, así se hacía, pero hasta que Jesús vino, ya no se seguiría haciendo de esa manera, porque Jesús cumplió toda la ley. Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, noten, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que aquí nos da una revelación de que Moisés recibió una visión, Dios le va a hablar de qué es lo que quiere, qué medidas, qué materiales, pero además de eso el Señor le ha mostrado cómo queda el producto terminado. ¿Es claro? Le está diciendo, vas a hacer una tienda, vas a hacer un tabernáculo donde yo voy a morar. Esa tienda, ese tabernáculo tiene unas especificaciones, tiene unos materiales de construcción que yo quiero que sean de esta manera, pero el Señor se los mostró, y algo que vamos a tener durante esas semanas, y quiero animarles a que puedan estar estos estudios, es que vamos a estar viendo unas presentaciones aquí de este tabernáculo, vamos a estarlo viendo en audio y video, vamos a estar viendo bajo un programa que se llama Illumina, donde nos va a estar mostrando cuando Él le diga, tienes que hacer el arca, entonces va a salir aquí una voz y le va a decir como si cuando el Señor le habló a Moisés cómo fue y más o menos cómo se lo pudo haber mostrado, o sea, es una recreación de cómo pudo haber sido, ¿sí? Entonces, verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál es el mejor ministerio? El de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, estamos en un mejor pacto. Anteriormente el antiguo pacto era un pacto bueno, pero ese es un pacto mejor aún, ¿sí? Hebreos 9:1, acompáñenme, vamos a leer Hebreos 9:1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y eso es lo que vamos a ver aquí, miren, vamos a ver el tabernáculo un momento. Este tabernáculo tenía 3 partes, ¿sí? Y voy a mostrarlo desde acá. Este tabernáculo tenía esta parte que se conoce como los atrios. Esto era una tienda inmensa. La nube, la Shekinah de Dios, era la que les decía cuándo debían de avanzar y cuándo debían de quedarse. Si la nube se movía, ellos movían el tabernáculo, desarmaban inmediatamente todo y se empezaban a mover siguiendo la nube. La nube se detenía, bueno, era el lugar donde había que erigir nuevamente el tabernáculo, ¿se imaginan? Era una obra de ingeniería espectacular, pero yo me imagino que esto era pesado, o sea, todo lo que tenían que hacer era tremendo. Entonces tenía tres partes que las vamos a leer. La primera, los atrios, está esta parte que se llama el lugar santo, que tenía 2 compartimentos internamente. Aquí estaba el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar. Los otros sacerdotes, los levitas y todos entraban en esta parte, tenían que, está el candelero, los panes de la preposición, bueno, todo, y tenían que mantenerlo. Pero hasta acá solamente podía llegar el sumo sacerdote. Y los atrios donde venía el pueblo a presentar sus sacrificios, sus animalitos. Es lo que va a decir Hebreos 9:1. Miren ahí lo que dice el verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o sea, la primera parte está aquí. El lugar santo, que es, hagan desde aquí hasta la mitad. Aquí estaban los panes de la preposición y todo eso que acaba de decirnos el candelabro. Verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. O sea, el lugar santísimo está acá.
donde van a estar todos los elementos que lo vamos a ir estudiando y que representan. El cual tenía un incienso de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas sus partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote. ¿Es claro lo que acabamos de decir? Entonces solamente un sumo sacerdote podía entrar allá, ¿sí? Una vez al año. Dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenancias acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremendo, ¿no? Entonces todo esto que vamos a empezar a estudiar en esos capítulos oficiaba y lo que hacía era cubrir el pecado de las personas, pero no quitaba el pecado como lo hizo Cristo. Y dice que ese sumo sacerdote entraba a este lugar una vez al año, pero Cristo, y entraba con una sangre de animalitos, no era su propia sangre, pero Cristo entró con su propia sangre una vez y para siempre. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, es más, vamos a entender que el sumo sacerdote entraba aquí y desde que entraba al lugar santísimo, cuando iba a expiar una vez al año para expiar el pecado de todos, ese hombre tenía que entrar con una cadenita en su pie, y la campanita que colgaba en sus vestidos de sacerdote se escuchaban, de tal manera que si ese sacerdote, ese sumo sacerdote llegaba a entrar a ese lugar santísimo en pecado, moría inmediatamente. Y cuando de acá ya no se daban cuenta que el sumo sacerdote no pasaba nada, no se escuchaba nada, ¿qué era lo que hacían? Lo alaban con la cuerdita, porque nadie podía ir allá a sacarlo porque también quedaba fulminado. Pero ¿recuerdan lo que pasó cuando Cristo murió y cuando Él resucitó? Cuando Cristo muere dice consumado es, o sea, ya todo lo que se hacía anteriormente ya quedó hecho en el sacrificio de Jesús. Y ahora nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿De qué velo se está hablando? Del velo que solamente le permitía entrar a un solo hombre. Imagínense que el sacerdote, otra gente sirve conmigo,